Bueno, en esta clase vamos a incorporar un nuevo concepto al tema de estática, ¿sí? Recuerden que la estática es la rama de la física que va a estudiar los cuerpos en reposo, ¿sí? Los cuerpos que permanecen en equilibrio, ¿sí? Que no se mueven, que no se desplazan, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo vamos a definir el momento de una fuerza o también llamado, le llaman también torque, ¿sí? Momento de una fuerza o torque. Vamos a suponer que tengamos una fuerza, voy a dibujar acá un vector que va a representar una fuerza y supongamos que tenemos acá un punto, le podemos llamar al punto A, ¿sí? Entonces tenemos un vector, o sea una fuerza, y acá tenemos un punto A y queremos definir, ¿sí?, lo que es el momento de esta fuerza con respecto a este punto, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir el momento? A ver, si la fuerza es perpendicular, quiero que vean ustedes que esta fuerza se encuentra de alguna manera a una distancia d, ¿sí? Si la fuerza es perpendicular, ¿sí? La dirección de la fuerza es perpendicular a la distancia, ¿sí? De este modo, fíjense ahí que ahí entra la escuadra, 90 grados, ¿sí? El momento de la fuerza se va a definir como el producto de la fuerza por distancia. Ese es el momento entonces cuando la fuerza está formando un ángulo de 90 grados con respecto a la distancia, ¿sí? La distancia de la fuerza a ese punto donde yo estoy calculando el momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la fuerza es perpendicular, es fuerza por distancia. Ahora, si la fuerza tiene, vamos a suponer que tenga un determinado ángulo, una inclinación, ¿sí? Vamos a suponer que esté inclinado. A ver, lo hagamos un poquito más así, más inclinado, y vamos a suponer que este es el punto A. Entonces acá, como verán ustedes, acá está la fuerza. Acá está el punto donde yo quiero calcular el momento de la fuerza respecto a este punto. Y vamos a suponer que acá la fuerza tenga un determinado ángulo, ¿sí? Entonces vamos a decir, queremos calcular el momento de la fuerza respecto a ese punto A, pero acá no está 90, en este caso, en este ejemplo, la fuerza no está a 90 grados, por lo cual el momento lo vamos a definir como fuerza por distancia y le vamos a agregar adicionalmente por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo, chicos, cuidado con eso, el ángulo que forma la fuerza, el vector fuerza, con la dirección de la distancia. De nuevo acá voy a ubicar la distancia, lo pongamos como con línea de puntos, de trazo, ¿sí? De este modo, ¿sí? Entonces esto es la distancia, ¿sí? Ahí está. Entonces el vector fuerza con la distancia, fíjense ustedes, está formando un ángulo. Bueno, entonces cuando la fuerza no sea perpendicular, no sea de 90 grados, sino que tiene cierta inclinación con respecto a la distancia, el momento se va a calcular como fuerza por distancia y por el seno del ángulo, ¿sí? Recuerden entonces que este ángulo siempre es el ángulo, acá lo podemos anotar, tomen ustedes nota, pueden poner ángulo, ¿sí?, que forma con la distancia, ¿sí? Ahí está. Ya lo voy a borrar yo, pero ustedes tomen nota porque esto después lo vamos a utilizar con mucha frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resumiendo, cuando la fuerza forme un ángulo de 90 grados, el momento se calcula como fuerza por distancia. Ahora, si la fuerza tiene una inclinación, tiene un ángulo, ¿sí?, el momento se calcula como fuerza por distancia y por el seno del ángulo. Recuerden que ese ángulo, por favor, tengan bien en cuenta, es el ángulo que forma la fuerza con la distancia, ¿sí? Podemos hacer un ejemplo más. Supongamos que el vector fuerza hubiera estado de este modo
y vamos a suponer que esta sea la distancia. Siempre cuando calculamos el momento es importante indicar con respecto a qué punto lo estamos haciendo. Yo en este caso elegí un punto arbitrario como este punto A, ¿sí? Bueno, ya eso se verá en el ejercicio qué punto me conviene, con respecto a qué punto me conviene hacer, ¿sí? Si es que no me indica, ya veremos vamos a ver con respecto a qué punto conviene hacer. Bueno, entonces veamos acá. Acá de nuevo también, estas son líneas de puntos, ¿no? Porque es una distancia en realidad, ¿sí? Supongamos que es una distancia. Entonces este vector está a cierta distancia con respecto a este punto, ¿sí? El extremo acá, el extremo del vector está a una cierta distancia. Y el ángulo que está formando acá, la fuerza con respecto a esa distancia, ¿sí? Es alfa, vamos a llamarle alfa. Entonces, en este caso, también del mismo modo, el momento de esta fuerza se va a calcular como fuerza por distancia por el seno del ángulo. ¿Bien? Bueno, esto es importante que tengan bien en cuenta porque luego esto nos va a permitir aplicar estos conceptos a los ejercicios que van a venir ahora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así entonces como vamos a calcular. Entonces, fuerza de 90 grados con respecto a la distancia es fuerza por distancia. Si la fuerza tiene una inclinación, ¿sí? Tiene un ángulo, que va a venir acá el ángulo, ustedes ¿qué tienen que hacer? Es fuerza por distancia por el seno del ángulo, ¿sí? Se agrega adicionalmente ese seno del ángulo, ¿sí? Y recuerden que es el ángulo que forma fíjense, el ángulo que forma con la distancia, ¿sí? Cuidado con eso, cuidado con eso. Veamos un ejemplo, voy a borrar acá, veamos un ejemplo con números, ¿sí? Después vamos a volcar todo esto, vamos a aplicar en los ejercicios. Ahora estamos dando el concepto de momento. Vamos a dibujar un vector. Supone que tengamos este vector y que se encuentra a cierta distancia de este punto A. Y supongamos que la distancia es de 3 metros, supongamos. Y supongamos que el vector tiene un módulo de 20 newton, ¿sí? Y yo queremos calcular el momento de esta fuerza respecto a ese punto A, ¿sí? Respecto a ese punto A, el momento de esta fuerza respecto a este punto A. Y ahí tenemos a qué distancia está. El esquema acá nos indica que está a 3 metros. Entonces yo quiero calcular el momento, pueden llamarle el momento de F si quieren, de la fuerza. Lo que sí es importante que indiquen, ustedes tienen que indicar es con respecto a qué punto, ¿sí? Ahí está. Entonces va a ser, con respecto al punto A, de acuerdo a la definición, es fuerza por distancia. El valor, el módulo de la fuerza es de 20 newton. Ojo acá. Acá vamos a agregar, vamos a poner un ángulo acá, vamos a poner 30 grados, ahora sí. En este caso, chicos, ¿en qué situación estamos? Sería en este caso, ¿verdad? Donde yo tengo acá que la fuerza tiene un determinado ángulo con respecto a la distancia. Quiere decir que vamos a usar esa fórmula. Si quieren, reemplacemos la fórmula. Después, cuando ustedes ya hagan los ejercicios, ya no necesitan estar poniendo la fórmula. Ya, si saben cómo es la fórmula, saben cuál es la fórmula que tienen que utilizar, pueden reemplazar directamente. Entonces sería el valor, el módulo de la fuerza, que en este caso sería 20 newton, multiplicado por la distancia, que sería 3 metros, y multiplicado por el seno del ángulo, que es el ángulo que forma la fuerza con la dirección, ¿sí? En este caso vale 30 grados. Con la distancia, el ángulo que forma la fuerza con la distancia. Bueno, esto lo realizan con una calculadora, tomen la calculadora y realizan las cuentitas. Van a multiplicar, así como dice ahí, 20 por 3 por seno de 30. Así como está, ponen en la calculadora, así como está. Y el resultado le va a dar 30 newton en este caso, ¿sí? Quiere decir que el momento, en este caso, ¿qué pasa con las unidades? Newton por metros, bueno, queda newton por metros, ¿sí? Entonces el momento de la fuerza respecto al punto A es de 30 newton metros. ¿Estamos de acuerdo? Así es como van a calcular. Bueno, es en el caso que tenemos, en este caso, para este caso, digamos, formamos un ángulo de 30 grados. Puede pasar que la fuerza sea
perpendicular, entonces directamente fuerza por distancia. En realidad esta fórmula sí la pueden utilizar en el caso que la fuerza sea así, porque el seno de 90 es 1, entonces es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, si hubieran utilizado esta para el caso que la fuerza sea vertical, es lo mismo. Por ejemplo, que la fuerza hubiera sido, tomemos el mismo ejemplo, ¿no? Supongamos que la fuerza hubiese sido vertical. Y vamos a suponer que la fuerza, el valor, el módulo de la fuerza, sea el mismo caso, ¿no? ¿Cuánto valía? 20, ¿no? Bueno, 20 newton. Supongamos que valga 20 newton. Y está acá la fuerza y acá tenemos la distancia. El mismo caso, solamente que acá estamos suponiendo que, digamos, la fuerza está formando un ángulo, sería de 90 grados, ¿sí? Está a 90 grados respecto a la distancia. En este caso sería 90 grados. Ahí está, ¿eh? La fuerza está formando un ángulo de 90 grados respecto a este punto A, por lo cual el momento de la fuerza respecto a ese punto A va a sería fuerza, o sea, 20 newton. Pongamos la fórmula, si quieren. Después no va a ser necesario que pongan las fórmulas ya. Si ustedes quieren reemplazan directamente, ¿sí? Bueno, ¿cuánto es el valor de la fuerza? En este caso sería 20 newton, ¿sí? Multiplicado 20 newton multiplicado por la distancia, 3 metros. ¿Bien? O sea, usamos esto. A lo que iba es que ustedes pueden en realidad usar esta fórmula en el caso de que sea 90 grados, no hay drama. Porque si ustedes usan la fórmula esta, pondrían seno de 90 y les cuento que el seno de 90, hubieran puesto seno de 90 y les cuento que el seno de 90 es 1. O sea que es lo mismo, no tiene sentido, digamos, poner esta fórmula. Si yo sé que es perpendicular, directamente uso eso, me ahorro tiempo y espacio, ¿sí? Así que es lo mismo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces esto nos da 30 por 20, son 60, ¿verdad? Newton metros. Ese es el momento de la fuerza respecto al punto A, ¿sí? Importante, chicos, que indiquemos el tema de con respecto a qué punto, ¿sí? Eso en el parcial, en el examen, siempre uno tiene que indicar con respecto a qué punto está calculando el momento, ¿sí? Bueno, ¿estamos ahí de acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar del signo del momento de una fuerza. Cuando calculamos el momento de una fuerza, decimos que es positivo o decimos que es negativo, según, esto es arbitrario, chicos, según el signo que uno considere, ¿sí? Generalmente se suele tomar el momento de una fuerza como positivo cuando gira en sentido antihorario, ¿sí? Cuando rota en sentido antihorario, podemos decir que es positivo. Y si gira en sentido horario, vamos a decir que es negativo, ¿sí? Generalmente el convenio generalmente es esto, ¿no? Se toma así, ¿no? Esta es la regla que se suele tomar mayormente, ¿sí? Cuando va a girar, ya vamos a dar un ejemplo, entonces en sentido de las agujas, o sea, en el sentido sería antihorario, sería positivo, y en el sentido horario es negativo. Cuando hablo del sentido y de rotar, estoy hablando del vector, de la fuerza. Supongamos que tenemos una fuerza y yo estoy calculando el momento respecto a este punto. Le vamos a llamar a este punto, le llamemos el punto O, si les parece. Supongamos que este sea el punto O, ¿sí? Entonces yo quiero calcular el momento
respecto a ese punto O. Ustedes imaginen que este vector puede girar en torno a ese punto. ¿Cómo gira? ¿Cómo sería la trayectoria que va a seguir este vector si se va a mover en una trayectoria circular, si va a rotar? ¿Sí? ¿Se imaginan? A ver, este es el vector. Fíjense, fíjense el movimiento que tendría, ¿verdad? Va a hacer esto, va a tender a hacer esto. Imagínense así que va a rotar, ¿sí?, en torno a este punto que le hemos llamado. O sea que ahí estaría girando en sentido, sería antihorario. Por lo cual, acá hemos indicado que cuando el sentido es antihorario, el momento sería negativo. Entonces, si esta fuerza, supongamos que vale 10 newton, y supongamos que la distancia sea de 2 metros, y yo quiero calcular el momento, ¿sí?, el momento de la fuerza respecto a ese punto O, momento de la fuerza respecto a ese punto O, sería, y fíjense que acá el ángulo es 90 grados, o sea, la fuerza es perpendicular a la distancia. Estamos en este caso, sería, entonces, como gira en sentido antihorario, ¿sí?, respecto a este punto O, vamos a decir que es positivo. Fuerza por distancia, es decir, 10 newton multiplicado por 2 metros. Esto va a ser igual a 20 newton metros. El momento es positivo, ¿sí? Porque acá la convención que hicimos es en sentido antihorario positivo y en sentido horario negativo. Eso generalmente lo designan ustedes, pero mayormente se utiliza esta convención. Esto es lo que se utiliza mayormente, generalmente, ¿sí? Eso ya queda para ustedes. Bueno. Y bueno, si sería en sentido antihorario, en sentido horario, sería al revés. Vamos a suponer que el vector o la fuerza, ¿sí?, está girando. A ver, supongamos que el vector tiene esta forma y vamos a suponer que está a una distancia, una determinada distancia de este punto. Vamos a llamarle O a esa distancia, ¿sí? Y vamos a suponer que la distancia vamos a suponer que es 1 metro, ¿sí? Bueno, entonces vamos a suponer que acá tenemos un ángulo de 60 grados y vamos a suponer que el módulo de la fuerza es igual a 10 newton, ¿sí? Entonces yo quiero calcular el momento de esta fuerza respecto a ese punto O. En este caso, como la fuerza tiene un determinado ángulo con respecto a la distancia, tengo que utilizar esa fórmula. Entonces vamos a decir que el momento de la fuerza F respecto del punto A es el producto de la fuerza, o sea, 10 newton por la distancia. ¿A qué distancia se encuentra la fuerza? A 1 metro, como dice acá. Y por la distancia, bueno, distancia es 1, y el seno de 60. ¿Sí? Siempre es seno de 60. Siempre es, digo, la función seno, ¿no? Siempre es seno. Bueno, realizamos con la calculadora las cuentitas, ¿sí? Y ahí obtenemos, y no hemos indicado el sentido acá. Esa es la idea del ejemplo, indicar. Quiero que vean, en este caso, este vector va a girar, imagínense ustedes como que va a girar en sentido, ¿en qué sentido? Fíjense, en sentido horario, por el cual el momento de esta fuerza va a ser negativo, chicos. ¿Sí? Es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si gira en sentido horario es negativo y en sentido antihorario es positivo. ¿Sí? Yo les sugiero que consideren esta convención de signo, que es la que más se usa. ¿Bien? Bueno. Hacemos las cuentitas. Y esto nos queda un total de menos 0,86. Menos 8,66 newton por metros. Fíjense ustedes que el momento de la fuerza es negativo. Y es justamente porque el vector está girando en sentido horario. ¿Lo ven? Bueno. Y así entonces como va a quedar
Así es como van a resolver el tema de los signos, ¿sí? Entonces, sentido horario, negativo, y el sentido antihorario, positivo. Ahora vamos a ver ejemplo. Ya con este concepto vamos a ver ejemplo donde vamos a utilizar el tema de momento. Yo voy a borrar esto y vamos a ver ejemplos de esto. Recuerden esto, ya lo vamos a anotar acá para que lo tengan presente y lo utilicen en los ejercicios. Entonces vamos a tomar acá, lo anotemos acá entonces, cuando gira en sentido horario, vamos a decir que el momento es negativo. Y cuando gira en sentido antihorario, no sé si la cámara ahí lo toma, lo toma un poquito, pone un poquito más abajo acá, en sentido positivo, cuando gira en sentido antihorario, vamos a decir que es negativo. ¿Sí? Eso, a tener bien en cuenta eso. Ahí está. Bien. Bueno. Hasta aquí habíamos hablado de que para que un cuerpo esté en reposo, en equilibrio, se tenía que cumplir, según la ley de Newton, decía Newton que la sumatoria, recuerden este símbolo quiere decir sumatoria, de todas las fuerzas que están actuando en ese cuerpo es igual a cero. Esto es lo que decía Newton, ¿no? Así que si un cuerpo estaba en reposo, si no se movía, estaba en equilibrio, se cumplía esto, ¿no? Que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces esto estaba en reposo, ¿sí? El cuerpo no se movía. En realidad, cuando decimos en equilibrio, sería, en este caso, hablando de la sumatoria, nos referimos que el cuerpo no se mueve, o en realidad si se está moviendo, se mueve con velocidad constante. Pero no vamos a ver en esta clase, no vamos a ver ejemplos de ese tipo, ¿no? Acá vamos a estudiar todos los cuerpos que están en reposo, es decir, que están quietos, ¿sí? No se mueven, no hay velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la sumatoria de toda la fuerza es igual a cero, decimos que el cuerpo está en reposo, no se mueve, ¿sí? Bien, esta es, digamos, la primera condición de equilibrio. Después, vamos a ver ahora, vamos a incorporar una segunda condición que habla de los momentos, que va a decir que la sumatoria de todos los momentos es igual a cero, ¿sí? Esta segunda condición dice que si la sumatoria de todos los momentos, ¿no? Respecto a un punto cualquiera arbitrario que ustedes hayan tomado, es igual a cero, este cuerpo va a permanecer en equilibrio de rotación, es decir, que el cuerpo no va a rotar, ¿sí? O sea, ustedes van a tener, vamos a poner una barra, algún cuerpo, algo, en donde ustedes van a poder asegurar que si ustedes calculan la sumatoria, ya vamos a dar un ejemplo, la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas que están actuando en ese cuerpo, si le da igual a cero, ese cuerpo no rota, permanece en reposo, o sea, no va a girar, no rota con respecto a ningún punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera ley de Newton me habla en realidad de un equilibrio, ¿no? En realidad se dice de traslación, o sea que el cuerpo no se traslada, no se mueve, está en reposo. Y esta segunda condición de equilibrio me habla de que el cuerpo no va a girar, no rota. A ver. En realidad, cuando decimos que no rota, se refiere, cuando decimos que la sumatoria igual a cero, en realidad quiere decir que no rota, que no gira ese cuerpo, ¿sí? O que si está girando, está rotando a velocidad constante. Pero no vamos a entrar todavía en esta clase, en ese terreno. Acá vamos a suponer que el cuerpo no se mueve, está quieto, está en reposo. Yo lo miro y no veo ningún tipo de movimiento en el cuerpo, está ahí, en reposo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera condición de equilibrio habla que si la sumatoria es igual a cero, ese cuerpo está en reposo. No se mueve, no se traslada, ¿sí? Yo puedo tener el marcador
Ahí, ¿eh? Ahí está, vamos a suponer ahí, entonces acá se está cumpliendo la primera ley de Newton. Este marcador, ¿sí? No se mueve, vamos a suponer que está ahí quieto, ahí está. No se mueve, no se desplaza, nada. Entonces se está cumpliendo la primera condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio me dice que si la sumatoria de los momentos es igual a cero, este marcador, este cuerpo no rota. No está rotando, no está girando, ¿eh? Está ahí en reposo, no rota. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces eso es lo que vamos a aplicar, estos conceptos vamos a aplicar ahora en los ejercicios de aplicación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera ley de Newton. Chicos, con estas son las dos herramientas que vamos a utilizar ahora en estática para poder resolver todos los problemas, todos los ejercicios que son de estática. Vamos a utilizar o esta ley, cualquiera de las dos condiciones de equilibrio. Generalmente, puede pasar que en algún ejercicio se pueda resolver usando la primera ley y a veces se combinan, se resuelve usando las dos leyes o a veces una sola, ¿sí? Eso ya depende de la dificultad del ejercicio, pero todo lo que es estática, chicos, vamos a hacer con esto. Ya no tengo que explicar más nada, esto es toda la teoría, es todo lo que ustedes necesitan saber para resolver los ejercicios, no hay más. Ni siquiera hay fórmula, porque ya hemos dado, son estas fórmulas y nada más. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esto? Bueno.